Bueno, para poder hacer el acoplamiento nuevamente al proceso biológico que estamos trabajando en todos estos periodos, vamos a hacer un pequeño recorderis, un resumen de todo lo que hemos podido apreciar para que entremos en contexto. Vamos a hablar del funcionamiento biológico de los organismos vivos y empezamos entonces con el concepto de metabolismo. Ya habíamos hablado sobre este concepto. Se refiere a todos esos mecanismos biológicos que se dan en los organismos vivos para que estos puedan cumplir con todas sus funciones, tanto de nutrición, de reproducción y de relación que ellos tienen con el medio. Entonces, recordemos pues que el metabolismo celular es el más importante en todas estas características, ya que a través de él se dan todos los procesos que conducen a la vida. El metabolismo se divide entonces en dos procesos. Tenemos el anabolismo y el catabolismo. Entonces allí hacemos una referencia muy simplificada de lo que tiene que ver los dos procesos. Miremos, el anabolismo no es otra cosa más que a partir de moléculas simples que ingerimos en los alimentos, el agua, todo nuestro proceso nutritivo. Entonces el organismo a través de su proceso celular lo que hace es que recopila esas moléculas simples y a partir de ellas hace la transformación a moléculas un poco más complejas, dentro de las cuales podemos tener proteínas funcionales, enzimáticas o proteínas estructurales, así como otras moléculas importantes para el desarrollo de la vida, como son el ADN, como son el ARN y todo lo que tiene que ver con la estructura biomolecular del organismo. Ya el catabolismo no es otra cosa más que un proceso en el cual se genera una reacción inversa al anabolismo. O sea, a partir de esas moléculas que son complejas, sí, se producen moléculas un poco más simples en un proceso denominado degradación, ruptura. Sí, en este proceso participan algunas moléculas importantísimas como herramientas biológicas denominadas enzimas o proteínas funcionales. Entonces, a partir de nuestra alimentación, nosotros ingerimos moléculas complejas y esas moléculas, gracias al proceso de catabolismo, se pueden dividir o se pueden degradar en moléculas un poco más pequeñas para que las células puedan utilizar en todos sus procesos precisamente de anabolismo. Entonces, sin catabolismo no habría anabolismo y sin anabolismo no habría catabolismo, y ambos se complementan para el metabolismo celular o metabolismo de los organismos vivos. En ambos procesos se requiere o participa una molécula como cofactor denominado ATP, adenosintrifosfato, que es la molécula, digamos, energética importante para el proceso. En el anabolismo necesitamos ATP para que se den todos sus procesos, y en el catabolismo generalmente se libera esta molécula energética. También empezamos a hablar sobre las proteínas, que son esas herramientas biológicas que nos sirven para el proceso del metabolismo. Esas proteínas, sin ellas no habría cabida a que esos procesos se den. Más que todo, que se den de una forma rápida, sí, y con bajo consumo energético. O sea, eso quiere decir que son procesos eficientes. Entonces las proteínas pueden ser de dos tipos. Hay proteínas funcionales como los enzimas, las cuales participan en las reacciones, mas no hacen parte de ellas, no se introducen dentro del proceso, pero sí participan como factores externos de aceleración de reacciones para utilizar bajo consumo energético en el proceso, tanto en el catabolismo como en el anabolismo. Es importantísimo. Y están las proteínas estructurales que hacen parte de la estructura biomolecular del organismo. Estas proteínas estructurales las tenemos como por ejemplo la queratina en el cabello, la melanina en la piel, los ojos. Son proteínas estructurales. Por ejemplo, el almidón en algunos vegetales, en algunas estructuras como la yuca, como el plátano. Tenemos proteínas como la quitina, que hace parte de la estructura exoesquelética de los insectos y le da esa característica de grosor.
Entonces esas proteínas estructurales son importantes porque, como lo dice su nombre, dan estructura al organismo vivo, ya sea como defensa, ya sea como proceso de amortiguación, ejemplo en los músculos. Bueno, en todos los procesos es importante que el organismo tenga ese tipo de estructuras. No solo somos células, también somos enzimas estructurales proteínas estructurales. Las proteínas las hay de 4 tipos de acuerdo a su estructura. Tenemos las proteínas primarias, que son las más sencillas, son lineales. Tenemos las secundarias, donde hay un pliegue de esa estructura primaria. Tenemos las estructuras terciarias, donde forman ya un proceso casi que tridimensional, ¿sí? Un pliegue un poco más complejo. Y tenemos las cuaternarias, que son demasiado complejas y se denominan globulares. Se forman como, digamos, estructuras un poco más complejas en su proceso. Un ejemplo de ella es, por ejemplo, la hemoglobina, que es una proteína enzimática o proteína funcional encargada de la captura de oxígeno en la sangre para llevarla a cada una de las células para su proceso de formación de energía o ATP para el funcionamiento del organismo vivo. Esa es una estructura cuaternaria de esa molécula o de esa proteína y denominada también globular. Una proteína de estructura primaria, por ejemplo, tenemos las proteínas de la clara del huevo, son proteínas muy sencillas, o de los vegetales. Proteínas terciarias podemos tener, por ejemplo, como las estructuras de huesos, ¿sí? Cartílagos, etc. Las proteínas están compuestas por unidades sencillas denominadas aminoácidos. Los aminoácidos, recuerde que su palabra aminoácido corresponde a que dentro de su estructura tienen un grupo amino NH2 y también tienen un grupo carboxi o ácido carboxílico, COOH, ¿sí? Dentro de su molécula tienen un hidrógeno y tienen una un grupo radical que es el que los difiere o los, digamos, los separa uno de otros, ¿sí? Todos tienen el grupo amino, carboxilo del hidrógeno, pero el grupo radical es lo que hace que los 20 aminoácidos que existen, digamos, difieran uno de ellos. Y la unión entre estos aminoácidos organizada en una cosa que se llaman enlaces peptídicos me da la formación de una proteína, no importa el tipo de proteína, y son 20 aminoácidos esenciales. Los vemos aquí, entonces tenemos la alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, metinalanina, prolina, serina, treonina, el triptófano, la tirosina y la valina. Ahí podemos ver entonces todas las estructuras de cada uno de ellos. Miren que siempre sobresale el grupo carboxi, el grupo NH2, y lo que difiere de ellos es básicamente ahí el hidrógeno, y lo que difiere de ellos es el radical. Por ejemplo, la alanina tiene como radical el CH3, mientras por ejemplo que la asparagina tiene un CH2, CHN2, C doble enlace O. Entonces miren que esa diferencia, pero los demás grupos son totalmente iguales. También empezamos a hablar entonces de lo que tiene que ver con el ADN y el ARN, ya metiéndonos en los ácidos nucleicos, ¿sí? Tenemos entonces estas dos biomoléculas, el ARN y el ADN, ya sabemos que están compuestos por una base nitrogenada, por un grupo fosfato y por un grupo amino también, entonces, o una base amina. Entonces tenemos aquí tanto el ARN como el ADN. ¿Cuáles son sus diferencias? Que el ARN es una cadena totalmente sencilla, ¿sí? De bases nitrogenadas, y el ARN y el ADN es una cadena doble en forma de hélice, como pueden ver ahí en la imagen. Las bases nitrogenadas, digamos, son las que cambian en cada una de la formación o de cada una de esas biomoléculas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que en el ADN tenemos 4 bases nitrogenadas que difieren cada molécula, que son la citosina, guanina, adenina, timina. Entre ellas tienen un acomodo o un enlace específico. Por ejemplo, la adenina solamente se une a la timina y la guanina solamente se une a la citosina. Esas 4 bases nitrogenadas, sí, recuerde que toda base nitrogenada está unida a un ion fosfato y a un azúcar. En este caso el ADN, el azúcar que participa es la desoxirribosa, por eso se llama ácido desoxirribonucleico. Y en el ARN
no participa el azúcar desoxirribosa, sino una ribosa. Entonces, la diferencia entre ambos, la primera diferencia es primero que el ARN es una cadena sencilla, el ADN es una cadena doble, y en el ARN el azúcar que participa es una ribosa, en el ADN una desoxirribosa. El ion fosfato es el mismo, y la otra diferencia participativa aquí es que una de las bases nitrogenadas en el ADN se cambia en el ARN. Por ejemplo, en el ARN no hay timina, pero sí hay uracilo, y en el ADN no hay uracilo, pero sí hay timina. Entonces, la adenina, la guanina y la citosina en ambos son lo mismo, pero el cambio aquí es sobre la timina y el uracilo. Esas son las diferencias entre esas dos biomoléculas. Podemos ver aquí entonces más o menos un esquema de cómo se reorganizan. Vemos el ARN, tenemos la citosina, guanina, adenina y uracilo, y allí están las moléculas, sí, de cada uno de ellos, donde ustedes pueden observar el grupo fosfato, el ion fosfato, el azúcar y la base nitrogenada, y cómo se reorganizan una con ellas. La adenina se une al uracilo, la citosina se une a la guanina en el ARN. En el ADN, entonces tenemos que el azúcar es la desoxirribosa. Podemos ver allí cada una de las bases nitrogenadas. Tenemos entonces, por ejemplo, la base nitrogenada, citosina, guanina, adenina y timina. Ya he explicado cómo se une una con respecto a la otra. Ya si vemos, digamos, la estructura digamos ya no bioquímica, sino la estructura biológica del ADN, podemos observar que el ADN está compuesto por cromosomas, ¿sí? Toda la cadena de ADN no son otra cosa más que cromosomas, y estos cromosomas a la vez están compuestos por genes. Recordemos que un gen es la mínima porción de ADN que puede sintetizar una molécula como una proteína, o puede dar la orden para la síntesis de una característica genética como tal. Allí podemos ver bien organizado entonces los segmentos de ADN que se denominan genes, están dentro o encapsulados dentro de cada uno de los cromosomas. Por ejemplo, el ser humano tiene 46 cromosomas en sus células somáticas, ¿sí? Y en las células sexuales solo tenemos 23 cromosomas, y cada cromosoma tiene un número determinado de genes que dan las características del individuo, los comportamientos y las formaciones de cada una de las estructuras moleculares para el desarrollo de la vida. Esta es entonces una pequeña descripción de todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder hacer una introducción a lo que tiene que ver cómo se correlacionan el ARN, los tipos de ARN y el ADN para la formación de las proteínas. Entonces esto se le llama replicación o síntesis de proteínas. Este es el tema que necesitamos introducir a nuestro conocimiento biológico.